Los años 80 no fueron solo neón y laca para el cabello. Entre estrenos brillantes aparecían cintas tan perturbadoras que los gobiernos destruyeron las copias y las videoclubes les dieron clasificación y amenazaron con prisión a quien las poseyera. Hoy esas visiones prohibidas se transmiten libremente en tus dispositivos. La pregunta es, ¿estás listo para ver lo que intentaron ocultar? Evil Dead 2, 1987. Una motosierra ruge, sangre salpica las paredes de la cabaña. La obra maestra de terror de Sam Raimi no solo sorprendió al auditorio, provocó un completo derrumbe entre las juntas de censura. Esta secuela hiperkinética llevó todo lo que hizo funcionar a la original y lo llevó al 11, con humor negro. Las autoridades alemanas recortaron casi 7 minutos de metraje, diezmando los momentos icónicos. La infame escena de ojos desorbitados desapareció. La novia decapitada baila. Sensores británicos pidieron recortes en la escena de la amputación de Campbell, que podría inspirar autolesiones por imitación, incluso en Estados Unidos. La MPAA obligó a presentar varias veces antes de conceder, a regañadientes, una clasificación Raimi. Luchó estas batallas mientras operaba con un presupuesto ajustado de apenas $3,6 millones. La producción fue puro caos. Los actores estaban cubiertos de jarabe de maíz y colorantes durante semanas. Los efectos prácticos se desmoronaban y Campbell sufría lesiones reales durante las acrobacias. Durante las tomas, el equipo apodó a la producción como «Los tres chiflados se encuentran con el exorcista». Los críticos realmente no sabían qué hacer con ello. Unos lo descartaron como una masacre sin sentido, mientras otros reconocían su innovadora fusión de horror y comedia. Roger Ebert lo llamó una comedia disfrazada de baño de sangre. La controversia elevó su estatus, con fans intercambiando copias cada vez más degradadas para ver la visión sin concesiones de Raimi hoy. Evil Dead, 2 versiones en toda su gloria sangrienta, en plataformas varias, restauradas desde los negativos. Lo que temieron los censores, lo que podría corromper la sociedad, hoy, sorprendentemente, se celebra como una de las comedias de terror más influyentes. Lección. A veces, las películas innovadoras son las que las autoridades entierran. La mosca. El cuerpo de un científico burbujea y se abre. La carne cede ante un exoesqueleto de insecto. El remake de La mosca de David Cronenberg no solo actualizó una película B de los años 50, sino que la convirtió en una reflexión sobre la enfermedad y la descomposición que atemorizó los sentidos en todo el mundo. La Junta Británica de Clasificación exigió recortes en varias escenas, especialmente la escena de la caída del vómito, en la que el personaje de Jeff Goldblum disuelve la mano de su víctima con enzimas digestivas corrosivas. Finlandia prohibió la película por completo, alegando que causaría daño psíquico a los espectadores. En Australia, la película fue recortada para su estreno. Con casi 4 minutos de la transformación de Brundlefly quitados, lo que incomodó a los censores fuese el enfoque clínico de Cronenberg hacia el horror corporal. El director exigió precisión médica, consultando con entomólogos y genetistas para garantizar una transformación muy verosímil. Maestro de los efectos. Chris Willis ganó un Oscar por crear más de 20 etapas de Brundlefly, cada una más perturbadora que la anterior. Los críticos se dividieron entre ver un genio artístico y ver una explotación repulsiva. The New York Times la llamó como terror aún más crudo, que arranca ojos. Ese también es el romance más conmovedor del año. Grupos religiosos protestaron en cines que mostraban la película, alegando que promovía ideologías antirreligiosas contra la naturaleza. La versión sin cortes apareció en disco láser en los 90. Luego, en 2000, Blu-ray restauradas permitieron ver la visión completa de Cronenberg. Hoy streaming ofrece la película en su versión sin censura, dejando a los espectadores experimentar cada momento que provoca repulsión ante lo que muchos ya llaman obra de Cronenberg. Una película que pregunta cuánta humanidad queda cuando el cuerpo se traiciona. 3 ganchos de Hellraiser de 1987 atraviesan la carne. Las cadenas se tensan. Hellraiser de Clive Barker no solo reinventó el horror, creó toda una mitología de placer y dolor. Los lectores lo encontraron perturbador para soportarlo, basándose en The Hellbound Heart. La película presentó al público a los cenobitas, seres interdimensionales, que no podían distinguir entre placer extremo y dolor extremo. Sensores mundiales se estremecieron ante fusión de horror y erotismo. La MPAA exigió recortes para R,
obligando a Barker a recortar escenas del sangriento renacer de Frank y del asesinato de Julius Hammer. Censores británicos cortaron 30 segundos, ganchos que penetran la piel y uñas en el suelo. Japón creó una versión distinta, con casi 4 minutos recortados de la película. Lo que perturbó a las autoridades no fue solo la violencia, fue la negativa de Barker a moralizar. La película mostró el dolor como algo trascendente, una filosofía blasfema para conservadores. Varias cadenas de cines estadounidenses negaron exhibirla, alegando que promovía desviaciones. La producción fue una pesadilla. El presupuesto de $1 millón obligó al equipo a crear efectos prácticos. El actor que interpretó la forma sin piel de Frank se mantuvo de pie en un traje, cubierto de hígado crudo y tripas. El maquillaje de Pinhead tardaba 6 horas en aplicarse. Doug Bradley, quien dio vida a Pinhead, no pudo sentarse con el traje puesto. Los críticos al principio lo descartaron como pornografía de tortura, pero Hellraiser ganó renombre como hito del terror. Roger Ebert llamó un triunfo de la imaginación. Con presupuesto excedido, Barker dio paso a una franquicia de 11 películas. Ninguna igualó su poder transgresor. Hoy, versión sin cortes en shooter y plataformas. Los espectadores modernos pueden por fin vivir la visión de Barker. Un mundo donde la agonía y el éxtasis son 2 caras de la misma moneda. Sensores ocultaron la visión. Para Robocop, 1987, una sala de juntas estalla en violencia, cuando un robot defectuoso desmiembra a un ejecutivo. El Robocop de Verhoeven podría parecer acción ochentera en superficie, pero debajo es una sátira brutal. Tan brutal que sensores se dispararon para domarla. Verhoeven envió su película a la MPAA 11 veces antes de obtener una clasificación R. La edición original mostraba escenas ampliadas de la ejecución de Murphy, con su mano arrancada y su cabeza disparada a quemarropa. Masacre de ED 209. En la sala de juntas dejó al cadáver totalmente lleno de balas. Los sensores internacionales fueron aún más duros. Alemania recortó 5 minutos y el Reino Unido editó la muerte de Murphy y la escena tóxica. La violencia no era gratuita, era el objetivo central. Verhoeven hizo que la brutalidad impactara. Para subrayar su crítica a la cultura corporativa estadounidense y al policiamiento militar, los ejecutivos de los estudios entraron en pánico, temiendo que el mensaje anticapitalista de la película alejara a las audiencias. En cambio, ganó $53,4 millones frente a un presupuesto de 13 millones, demostrando que las audiencias se conectaron con sus temas subversivos. La producción fue dura. El traje de Robocop costó más de $1 millón y fue tan incómodo que el actor Peter Weller perdió 3 libras diarias por sudor. Al inicio, solo pudo hacer estirones de 20 minutos. El Departamento de Policía de Detroit se negó a colaborar, forzando a la producción a rodar en Dallas. En cambio, los críticos reconocieron gradualmente la brillantez de la película. El crítico del Washington Post, Hal Henson, lo llamó una fantasía de ciencia ficción con un mordaz filo político. Incluso los conservadores que inicialmente condenaron la película, con el tiempo, reconocieron su visión premonitoria del control corporativo. Hoy, el corte del director se transmite en varias plataformas, restaurando la visión sin concesiones de Verhoeven en toda su gloria ultravioleta. Lo que una vez escandalizó a los sentidos, es hoy reconocido como una de las películas de ciencia ficción más inteligentes de la década, demostrando que a veces las películas más censuradas son las que más se acercan al hueso de la sociedad. 5. La Cosa, de 1982, muestra cómo la cavidad torácica de un hombre se abre, revelando hileras de dientes que muerden los brazos de su médico. La película, La Cosa de John Carpenter, no fue solo prohibida, fue enterrada. Lanzada el mismo verano que E.T., esta obra maestra paranoica sobre un alienígena, que cambia de forma, sorprendió al público, que esperaba una aventura espacial apta para toda la familia. Suecia y Australia exigieron recortes extensos antes de permitir su estreno en cines. Centrada en la escena de la autopsia y en la famosa secuencia del desfibrilador, Alemania la prohibió por completo hasta 1991. Afirmar que el tono nihilista de la película y sus transformaciones gráficas dañaría la moral pública, incluso en Estados Unidos. Cadenas de cine enteras se niegan a proyectar la versión sin cortes, obligando a Universal a editarla. Eso eliminó casi 4 minutos del trabajo de efectos revolucionarios de Rob Bottin. Lo que hizo que aquello fuera tan controversial no fue solo la violencia gráfica, fue la visión sombría de la película. En era Reagan muy optimista, Carpenter dio una visión de aislamiento y desconfianza.
El estudio entró en pánico cuando audiencias reaccionaron con disgusto. Exigiendo un final muy esperanzador, Carpenter se negó a rodar. Detrás de escenas, la producción casi se destruyó. Todos los involucrados, el mago de efectos, Rob Bottin, trabajó 20 horas diarias por más de un año y terminó hospitalizado por agotamiento. Las temperaturas en los platos se mantuvieron por debajo de cero, provocando problemas de salud para el reparto y el equipo. La película costó 15 millones y ganó 19.600.000, un claro fracaso comercial. Los críticos destrozan la película al estreno. David Anson de Newsweek la calificó: el terror supremo y ajeno quiere disgustarnos. Vincent puede descartarse como basura instantánea. La reacción negativa casi terminó la carrera del carpintero en Major Studios hoy. La cosa está disponible sin cortes en varios servicios de streaming y se considera entre mejores películas de terror. Sus efectos prácticos superan al CGI moderno y su paranoia resulta más relevante. A veces las películas más importantes son las que la sociedad rechaza primero. Videodrome. En 1983, un hombre inserta una videocinta en una abertura palpitante de su abdomen. Videodrome de David Cronenberg no solo desafiaba a los sensores, sino que predijo el debate sobre el control de los medios y la censura, años antes de Internet. Esta pesadilla alucinatoria sigue a un programador de TV por cable hasta la locura, tras hallar una señal que provoca al público alucinaciones violentas. La MPAA exigió recortes y concedió escenas R que mostraban el estómago de James Woods. La tortura de Debbie Harry en el set de drones de video fue recortada. Sensores internacionales fueron agresivos. Japón recortó 7 minutos. Australia se unió. Hasta 1987, Junta Británica obligó a eliminar secuencia de TV que respira y acortó la escena de la fusión. Lo que aterrorizó a las autoridades no fue solo lo visto. Fue la idea de Cronenberg de que el consumo de medios cambia nuestros cerebros y cuerpos. En una era de creciente control conservador de los medios, el mensaje del dron de video de que la pantalla de la televisión es la retina del ojo de la mente tocó a las élites políticas. La producción mundial fue extraña como la película. Cronenberg insistió en efectos prácticos para todas las ilusiones, creando un ambiente surreal. La famosa escena de TV obligó al equipo de Rick Baker a construir un televisor que respire y pulse, capaz de expandirse. Más tarde, James Woods afirmó haber sufrido alucinaciones genuinas tras semanas inmerso en el material perturbador. Los críticos estaban muy divididos. Algunos lo descartaron como horror corporal, otros vieron su visión profética. La Voz del Pueblo la llamó fábula faustiana para la era informativa. Medios generalistas la tildaron depravada y sin sentido. Hoy, la versión íntegra está disponible en Criterion Collection y en streaming. Los espectadores reconocen drones de video, inquietante predicción de una realidad dominada por pantalla y manipulación mediática. La advertencia de Cronenberg sobre cómo la información visual puede alterar la humanidad no solo estaba adelantada. Era peligroso para las autoridades permitirla en su forma original, Re-Animator. Una cabeza decapitada mantiene como rehén a una mujer que lucha con intenciones perversas. El Re-Animator de Stuart Gordon sorprendió a los espectadores. Inyectó humor negro en el horror, Lovecraft con descaro. Autoridades de todo el mundo no sabían si reír o prohibir. MPAA se negó a dar clasificación R, forzando estreno. Sin clasificación en Estados Unidos, Alemania la prohibió por completo hasta 1999. Britania pidió recortes amplios a la masacre de la morgue y a la cabeza. Australia creó una versión editada que quitó 7 minutos, dejando la trama casi incomprensible. Lo que hizo perder la cabeza a los censores fue el enfoque sardónico hacia contenido extremo. Gordon no mostró solo violencia gráfica. Lo planteó con humor negro, que asustó a autoridades y sorprendió a espectadores. Los grupos religiosos estaban indignados por el enfoque de la película hacia la reanimación de los muertos, llamándolo blasfemo y peligroso. Entre bastidores, la producción tenía un presupuesto de $900.000, obligando al equipo a ser creativo. El suero de reanimación verde era en realidad Windex con colorante. Jeffrey Combs
quien interpretó a Herbert West, volvió a filmar la masacre de la morgue 13 veces porque los efectos prácticos seguían fallando y lo cubrían de sangre falsa durante casi 20 horas. Los críticos estaban divididos. Algunos reconocieron su brillo. Camby lo llamó un desastre sangriento e imaginativo. Otros lo condenaron por explotación. Sin embargo, las audiencias la convirtieron en fenómeno de culto. Las proyecciones de medianoche se agotaron durante años. El público gritaba diálogos y aplaudía en los momentos más atrevidos. Hoy, la versión sin cortes está disponible en Arrow Video y servicios de streaming, restaurando cada instante de la visión de Gordon sin concesiones. Los críticos modernos ya reconocen a Reanimator como un hito que redefinió los límites de la comedia de terror. Lo que antes temían los censores podría haber corrompido la sociedad. Hoy se celebra como una de las películas de terror más ingeniosas e influyentes de la década. Octava. Un hombre. Lobo americano en Londres, 1981. Los huesos crujen, la piel se estira, un hombre grita y se transforma en aullidos. La película de John Landis, Un hombre lobo americano en Londres, no fue solo censurada. Provocó un híbrido de terror que las autoridades no supieron clasificar de verdad. ¿Comedia? ¿Terror? Esta obra rompe géneros. Turistas estadounidenses atacados en los páramos desconcertaron la censura mundial. Censores británicos exigieron recortes al ataque inicial y a la transformación, alegando que efectos podrían inspirar violencia. Alemania lo clasificó como peligro para la juventud y editó mucho La masacre del metro. Finlandia lo prohibió por completo hasta 1984, incluso en Estados Unidos. La MPAA obligó a Landis a recortar la escena onírica de la masacre nazi antes de otorgar una clasificación R. Lo que hizo que la película fuera tan controvertida fueron los efectos prácticos pioneros de Rick Baker. La transformación en hombre lobo fue tan visceral que fijó un nuevo estándar para el horror corporal. Baker ganó el primer premio de la Academia a Maquillaje, legitimando los efectos de horror como arte serio. La producción estuvo plagada de dificultades. El hombre lobo mecánico fallaba con frecuencia, forzando al equipo de B a trabajar sin descanso para arreglarlo. Griffin Dunne tuvo que soportar 12 horas de maquillaje para su papel, cada vez más descompuesto. La secuencia de Piccadilly Circus obligó a Landis a convencer a Londres para cerrar una intersección transitada de Europa. Por primera vez, los críticos quedaron perplejos por los cambios de tono de la película. Roger Ebert elogió su asombro con los ojos bien abiertos, mientras críticos más conservadores condenaron su mezcla de humor y gore como moralmente irresponsable. El público lo convirtió en un modesto éxito, ganando $30,6 millones frente a un presupuesto de 10 millones. Hoy, la versión totalmente sin cortes está disponible en múltiples plataformas, restaurando cada fotograma del trabajo de efectos innovadores de Baker. Los espectadores lo ven como película que cambia al hombre lobo, la mitología y el cine, demostrando que obras influyentes suelen desafiar clasificaciones simples y la censura. Día de los Muertos, 1985. La cabeza de un hombre se va pelando como una naranja, mientras los zombis devoran su rostro que grita. El Día de los Muertos de George Romero enfrentó censura tan grande que el director dijo que el público nunca vio su visión real hasta décadas después. Este cierre sombrío de la trilogía original de Romero empujó los límites del gore en pantalla, más allá de lo visto. La MPA quedó horrorizada por los efectos hiperrealistas de Tom S. y amenazó con X, obligando a Romero a recortar más de 15 minutos. Alemania prohibió la película por completo hasta 1990. Mientras la Junta de Clasificación del Reino Unido exigía extensas ediciones a la masacre de la base militar y a la famosa escena de la muerte de Rhodes. Algunos países, entre ellos Australia, solo permitieron versiones muy editadas que eliminaban casi todo el trabajo pionero de CSI. Lo que hizo que las autoridades se sintieran especialmente incómodas fue la visión nihilista de Romero. En una era de militarismo creciente, la película mostró a soldados como psicópatas. El gobierno y el ejército, con héroes tradicionales y muchas narrativas zombies, eran monstruos reales. Un mensaje subversivo que inquietó a los censores durante la producción de Reagan fue una pesadilla en una caverna. La mina donde filmaron se mantuvo a una temperatura constante de 40 grados, provocando fallas en el equipo y enfermedades entre el elenco y el personal. El equipo de Sabina creó más de 15.000 galones de sangre falsa, estableciendo un récord para la época. El presupuesto de $3.5 millones fue una fracción de lo que Romero pidió,
obligándolo a recortar su visión de un Gone with the Wind de zombies. Los críticos fueron implacables al estreno. Muchos lo descartaron como una película de splatter sin sentido, sin reconocer su agudo comentario social. Solo consiguió 5,8 millones en taquilla, y fue un fracaso comercial para Romero. Hoy, la versión sin cortes está disponible en Shout Factory y en plataformas de streaming, restaurando la visión completa de Romero. Los críticos modernos lo reconocen ya como el más profético de las películas de zombies de Romero. Un aviso sobre el colapso social que parece cada vez más profética ya. A veces las películas más censuradas muestran verdades duras. The Society 1989, la élite adinerada de Beverly Hills, se funde en una masa de carne durante un ritual llamado el shunting. Brian Nurse, la sociedad en su conjunto, no solo fue censurada, sino deliberadamente reprimida por sus propias estructuras y por sus propias fuerzas internas. Distribuidores que temían que su mensaje anticapitalista alejara al público estadounidense en su conjunto. Aunque se completó en 1989, la película fue archivada durante años en Estados Unidos, mientras se mostraba ante audiencias sorprendidas en Europa. Japón exigió recortes extensos a la infame secuencia de maniobras, y Alemania la clasificó como dañina para menores. Cuando por fin recibió un estreno limitado en Estados Unidos en 1992, se recortaron varias escenas, especialmente los matices incestuosos entre Bill y su hermana. Lo que hacía que la sociedad fuera verdaderamente peligrosa no eran solo las imágenes grotescas. Fue su cruda crítica a la desigualdad de riqueza de la era Reagan. La película retrataba literalmente a los ricos como una especie distinta que se alimenta de los pobres en una era que celebraba el capitalismo desenfrenado. Este mensaje fue considerado demasiado subversivo. Para su estreno, el estudio lo enterró, esperando que cayera en el olvido. Efectos especiales de la película, hechos por Screaming Mad George, llevaron maquillaje práctico al límite. Los surrealistas japoneses dedicaron meses a la técnica para crear la escena de la shunting, que obligaba a los actores a usar prótesis durante 18 horas. Muchos de los tripulantes vomitaron, supuestamente, al ver por primera vez los efectos terminados. Los críticos que realmente vieron la película reconocieron su brillantez transgresora. Time Out, Londres, lo llamó una sátira salvaje y brillante sobre los despreciables valores de las clases gobernantes estadounidenses. Mientras tanto, la prensa estadounidense de circulación general lo ignoró por completo o lo calificó como una explotación de mal gusto. Hoy, Aero Video ha restaurado la versión íntegra para Blu-ray y streaming, permitiendo a los espectadores ver por fin una visión sin concesiones. Lo que temían los distribuidores, que despertara conciencia de clase, hoy es una de las películas de terror radical de la época. Prueba de que, a veces, las películas más reprimidas son aquellas que desafían el propio estatus económico. 11. The Howling 1981. Una transformación de hombre lobo se extiende durante minutos, mientras los huesos se rompen y la carne se desgarran, y una mujer observa con un terror helado. Joe, Dante's The Howling, redefinió la mitología del hombre lobo, de modo tan radical que sensores del mundo entero se vieron obligados a contener su influencia. Esta película de terror, oscura y mordaz, sigue a un presentador de noticias que se cruza con una colonia de hombres lobo y lleva los efectos prácticos más allá de lo visto. Sensores australianos exigieron recortes a la transformación, a las secuencias y a la hoguera, quitando casi 4 minutos. En total, la Junta Británica recortó mucho al Doctor, la escena de la muerte de Wagner y la prolongada transformación de Eddie, acortadas incluso en Estados Unidos. La MPAA obligó a Dante a recortar varias escenas antes de otorgar una calificación R, especialmente los aspectos más eróticos de la subcultura de los hombres lobo. Lo que hizo que el aullido fuera especialmente inquietante para los censores no fue solo la violencia, sino la insinuación de que los miembros más respetados de la sociedad podrían ser monstruos que se esconden a plena vista. En una era de control conservador, la idea de que terapeutas, policías y autoridades eran lobos reales irritó a los censores del establishment tras bastidores. La producción tuvo problemas. El director original fue despedido tras pocos días, y Dante asumió el mando con poca preparación. Los trajes de hombre lobo eran tan incómodos que los actores solo grababan 20 minutos. Mago de los efectos. Rob Bottin trabajó hasta el agotamiento y se fue antes de terminar la producción. Los críticos estuvieron divididos. Unos elogaron su ingenio y otros lo descartaron. Roger Ebert la llamó una mezcla eficaz de horror y humor. Mientras, los críticos más conservadores condenaron sus transformaciones como gratuitas. A pesar de las críticas mixtas,
recaudó $17.900.000 frente a un coste de $1,5 millones, dando lugar a 7 secuelas de calidad decreciente. Hoy, la versión sin cortes ya está disponible en plataformas, restaurando la visión completa de Dante. Hoy en día, El Aullido es reconocido como un hito que cambió para siempre las películas de hombres lobo, haciendo que transformaciones anteriores parezcan más simples. Lo que una vez asustó a las audiencias, hoy se celebra como triunfo técnico que continúa influyendo a los cineastas décadas después. 12. Near Dark, 1987. Un hombre bebe a la fuerza sangre directamente de una muñeca cortada, mientras su familia arde a su alrededor. El Near Dark de Kathryn Bigelow no solo fue censurado, fue deliberadamente enterrado por los distribuidores, incómodos con su enfoque que desafía al género. Este cuento neo-western vampírico fusiona chupadores de sangre y forajidos creando algo. Los censores no pudieron clasificar con facilidad los recortes exigidos por la MPA en escenas, especialmente la masacre del bar y la ola de asesinatos en el hotel. Antes de otorgar una clasificación R, censores internacionales fueron más duros. Alemania eliminó casi 6 minutos, centrando la escena en que Homero ataca al niño. Australia editó mucho las secuencias de beber sangre y afirmó que glorificaban la violencia. Lo de Near Dark fue bastante subversivo. Se negó a explicar a los vampiros ni a usar la B. Bigelow presentó a los vampiros como una enfermedad de la sangre, no como una maldición. La película tuvo resonancia durante la crisis del SIDA. Conservadores condenan la película por retrato empático de infectados. Una alegoría velada que resulta política para comodidad de Reagan. Con presupuesto de 5 millones, la producción obligó a la tripulación a una creatividad increíble y a costear colmillos de vampiro caros. Bigelow indicó a los actores que usaran gestos y actuación para expresar su naturaleza depredadora. La masacre del bar icónico tardó 24 días en rodar casi un cuarto del calendario. 3 actores ya habían trabajado en Aliens y Near Dark, y eran conocidos como alienígenas en el desierto. La crítica fue en su mayor parte despectiva. Al estrenarse, recaudó apenas 3,4 millones. Fue un fracaso comercial. Sin embargo, alquileres de VHS fueron ganando reputación como un clásico de culto. Hoy, la versión íntegra está disponible en Shout Factory, Blu-ray y plataformas de streaming. Los críticos nuevos ya ven Near Dark como una película de vampiros revolucionaria que influyó desde True Blood hasta Twilight. La visión de Bigelow fue tan adelantada que hasta los censores no sabían qué pensar. Una película tan original que no se entiende del todo hasta décadas después. 13. Phantasm, 1979. Una esfera perfora el cráneo de un hombre, rociando su cerebro por el piso de mármol. El Phantasm de Don Costco podría estrenarse en 1979, pero las batallas contra la censura siguen, cuando VHS expuso a nuevos públicos sus horrores surrealistas. Este sueño febril sobre el hombre alto y su funeraria interdimensional confundió a los censores, que dudaban si era arte o explotación. La Junta Británica de Clasificación exigió recortes para aprobar su estreno en video, centrándose en la secuencia de la esfera y en la escena del dedo en la caja. Australia impuso una prohibición total hasta 1985, incluso en Estados Unidos. La película enfrentó censura regional, con varios estados obligando a eliminar la escena de la sangre amarilla antes de las proyecciones. La narrativa onírica de la película hizo incómodos a los censores, ya que no distinguían entre la realidad y la alucinación. Lo que hizo Phantasm fue revolucionario por su enfoque de hazlo tú mismo. Cascarelli fue guionista, director, productor y fotógrafo, editor, creando una visión singular, sin interferencias de las producciones. Toda la película se rodó por solo $300.000. La mayor parte del presupuesto se gastó en la icónica esfera de plata, la cual requirió múltiples prototipos antes de funcionar correctamente. La producción fue un verdadero esfuerzo independiente. La mayor parte del reparto eran amigos de Kelly sin experiencia actoral. Angus Scrimm, quien interpretó al Tall Man, creó su propio disfraz y desarrolló su caminar distintivo de personaje. El mausoleo de mármol era una funeraria que permitía filmar entre medianoche y 6. El elenco y equipo debían adaptarse a horario nocturno. Los críticos lo desecharon al principio por incoherente, pero el público lo convirtió en éxito de taquilla, ganando 12 millones y 4 secuelas. Roger Ebert la criticó,
llamándola una película para verla a distancia de un brazo, pero pronto surgió un gran y fiel culto de fans gracias a proyecciones de medianoche y alquileres de VHS. Hoy, Phantasm ya está disponible completamente sin cortes y restaurada en 4K, conservando cada momento bizarro de la visión íntegra de Kelly. Las escenas que antes se consideraron perturbadoras se volvieron un clásico querido que influyó a cineastas del terror. La advertencia del hombre alto, si mueres, vas al cielo, ven a nosotros, demuestra ser profético para una película que no quiso quedar enterrada. 14. They Live, 1988. Los alienígenas disfrazados de humanos dominan la sociedad mediante mensajes subliminales ocultos en publicidad y medios. La película They Live de John Carpenter no fue censurada por violencia, fue suprimida por su mensaje político. Esta película de acción y ciencia ficción sobre un vagabundo que descubre lentes que muestran el control alienígena en la sociedad, golpea duro. Aunque evitó censura gubernamental, la película tuvo serios problemas de distribución. Cadenas de cine limitaron el estreno y la televisión, recortando los mensajes políticos de la película. Mercados extranjeros fueron más restrictivos. China prohibió por completo. Aunque algunos países europeos exigieron retirar imágenes anticapitalistas antes del preestreno, ¿qué hacía vivir allí peligroso? No fue gore ni violencia. Fue la crítica perturbadora de Carpenter hacia la era Reagan y el capitalismo de consumo. La película retrataba a la élite adinerada como alienígenas deshumanizados que explotan a la humanidad mediante la manipulación de los medios. Mensajes como obedecer, consumir y conformarse aparecían al ver anuncios con las gafas especiales, un ataque directo a la cultura de consumo que los distribuidores consideraron demasiado radical. La producción operó con un modesto presupuesto de $3 millones durante la huelga del Sindicato de Guionistas de 1938. Carpenter escribió el guión bajo un seudónimo para evitar complicaciones con el gremio. El luchador profesional, Rowdy Roddy Piper, fue elegido para el papel principal, a pesar de contar con casi ninguna experiencia actoral. Una apuesta que dio resultado gracias a su icónica entrega de la línea. Vine aquí para masticar chicle y patear traseros. Ya no me queda chicle. La crítica fue en gran parte despectiva. Al estrenarse, The Washington Post la llamó una película sin mucho sentido. Recaudó solo $13 millones en taquilla, un éxito comercial modesto, pero lejos de ser un éxito. Sin embargo, los alquileres de VHS y las emisiones por cable fueron ganando poco a poco su reputación como un clásico de culto. Hoy están disponibles, completamente sin cortes, en varias plataformas, y son ampliamente reconocidos como una sátira política visionaria. La crítica de Carpenter a la manipulación de los medios y a la desigualdad económica se siente más relevante ahora que cuando fue estrenada. A veces las películas más importantes no son censuradas por lo que muestran, sino por lo que revelan de la sociedad que intenta suprimirlas. From Beyond, 1986, una glándula pineal crece desde la frente de un científico, como un tercer ojo grotesco que busca experiencias sensoriales más allá de la comprensión humana. La película From Beyond, de Stuart Gordon, está basada libremente en un cuento de H. P. Lovecraft. No solo habla de sensores. Los destrozó. Este horror corporal alucinante sobre una máquina que estimula la glándula pineal para ver otras dimensiones las llevó más allá de lo aceptable. La MPAA dio clasificación X al inicio, obligando a Gordon a recortar casi 4 minutos de metraje. Sensores fueron aún más agresivos. Alemania lo prohibió por completo hasta 1991, mientras Australia exigía recortes amplios a las escenas de canibalismo cerebral y a la muerte de Crawford. La Junta de Clasificación del Reino Unido creó una versión fuertemente editada que dejaba la trama casi incomprensible, eliminando todas las escenas del Dr. Pretorius transformado. Lo que hacía de From Beyond especialmente perturbador para los censores era su fusión de horror corporal extremo. Con erotismo explícito, Gordon difuminó las líneas entre placer y dolor, sugiriendo que la glándula pineal, muy estimulada, podría convertir la tortura en éxtasis. Este mensaje fue considerado peligroso para el público. En Reagan, la producción trabajó con presupuesto 4,5 millones, exigiendo ingenio al equipo de efectos. La resonadora se hizo con piezas eléctricas de repuesto y focos. Los efectos del monstruo obligaban a los actores a estar cubiertos de látex durante 12 horas, causando reacciones cutáneas y problemas de salud. Jeffrey Combs, quien interpretó a Crawford, dijo que fue tortura física. Los críticos quedaron divididos.
Unos reconocían las aspiraciones artísticas de Gordon. Otros lo tildaban de explotación. Llamaron a la película de terror grotesca que da escalofríos, y la prensa general condenaba sus éxitos. A pesar de las críticas mixtas, consiguió un público fiel gracias a alquileres de VHS y a emisiones nocturnas por cable. Hoy, Scream Factory ofrece la versión totalmente sin cortar en Blu-ray y plataformas digitales, restaurando la visión completa de Gordon en toda su gloria visceral. Los espectadores modernos lo reconocen desde más allá como un hito del cine de horror corporal que empujó los límites de lo que podían lograr los efectos prácticos. Lo que en su día los censores consideraron demasiado extremo para el consumo público, ahora se celebra como una obra maestra de Lovecraft y del cine. Una vez más, demuestra que la visión artística verdadera no puede ser suprimida para siempre, de la carne mutada a la sátira que retuerce la mente. Estas 15 películas empujaron límites que aterrorizaron a la élite, ahora restauradas y disponibles para streaming. Revelan tanto los temores de los censores como de sus creadores visionarios. ¿Cuál de estas obras maestras prohibidas te sorprendió, acaso? Comenta ya abajo con la película que te hizo preguntarte por qué se prohibió. En una era de contenidos por algoritmos, ¿vamos a una censura nueva y más invisible? Donde el arte controvertido no se prohíbe, sino que desaparece de tu feed.